Distintas voces, una charla, una opinión, diferentes puntos de vista. El arte del cuestionamiento sin tabúes. La pregunta es: un podcast conducido por Max García. Bueno, mi nombre es Max, estamos hablando con ya una amiga de la casa, un lujo tenerla invitada nuevamente en lo que es este episodio del podcast, con este tema bastante particular que tiene mucha tela para cortar. Vamos a ver por dónde nos lleva estas cosas. Estoy hablando nada más y nada menos que con María Simón. María, muchas gracias por la invitación. Mi Con mucho salvadora gusto. de hoy, mi salvadora de hoy. Muchas gracias, María. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho gusto. ¿Qué, Qué temita interesante, ¿eh? Después El de tema, que mira, sí, a mí ocurrió me todo, dije, parece, che, hubiese sido mi primera invitada como para hablar de esto, porque de verdad es un tema que está bueno y está bueno que lo charlemos porque sé que van a salir cosas muy interesantes. ¿Qué tema el de la libertad, eh? es un gran tema. Bueno, yo aprecio mucho que este podcast se atreva a plantearse preguntas así fundamentales, de esas Sí, que en general no se plantean porque uno piensa que son muy difíciles, pero ¿qué tema? Porque además serán difíciles, pero son temas que nos tocan todos los días. re, Pueden encararse de una manera filosófica, sí, sí, política, social, la sí. libertad. Todos queremos ser libres. Yo hoy Sí, ¿no? pensando en el tema, todos queremos ser libres. Ahora, ¿libertad de qué y libertad para qué? También, Abogar en favor de la libertad es como evidente. Todos queremos tener libertad de hacer lo que queremos. sí. Ahora, ¿hasta dónde podemos hacer lo que queremos? ¿Hasta dónde? O a qué libertad nos estamos refiriendo? ¿O de qué hablamos cuando hablamos de libertad? Esa es una pregunta súper ¿De qué hablamos interesante. cuando hablamos de libertad? Porque últimamente se ha hablado de los llamados que se autodenominan libertarians, Sí, que hay un aspecto un poco político, sí, pero sí. eso no lo veo en realidad relacionado con la libertad, sino más El- bien lo veo como una defensa de la ley de la selva. Sí, justamente una de las preguntas que estuve realizando para el episodio era si, más haciendo como referencia a estos últimos tiempos y estas olas políticas que han salido en los últimos años, que es el de si puede un discurso de odio disfrazarse como libertad solapadamente. La libertad para Puede, algunos, hablando estamos, justamente del tema de los libertarios. es Porque que también estamos te asistiendo a escuchás eso. todos esos comentarios diciendo, pero yo también tengo defendiendo sus propias libertades de esta gente, ¿no? Que defiende esta línea de pensamiento. Es como, pero yo también tengo derecho a opinar o a decir tal cosa ¿No? o a querer tal cosa, cuando obviamente la libertad de uno no es pisarle la cabeza al otro, por lo menos no debería serlo. A eso me refería con la ley de la selva. Si la libertad es hacer absolutamente lo que yo quiera, incluyendo pisarle la cabeza al otro, eso no es libertad. Para Y nada. este tipo de líderes que han surgido en el mundo últimamente, en más de un país, son muy peligrosos porque legitiman discursos de odio, como tú dijiste, Ujú. bajo el aspecto de la libertad. Y se Sí, sí. encuentran con lo peor de muchas personas. Todas las personas tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿eh? No hay buenos y malos en este mundo. Obvio, sí, sí. Pero Hay algunos realza, que son más malos que otros, eso sí, pero bueno. o hay pues, a veces tendencias malas que están latentes y que yo creo que si la gente se siente inhibida de expresarlas, es bueno, no es malo. En cambio, con estos líderes que dan un ejemplo terrible, se Uf, siente liberada de expresarlas o incluso sí, de ejercer el odio hacia otras razas, hacia las mujeres, hacia los disidentes, hacia los diferentes en general. obvio, sí, En sí, general. sí, sí. Entonces se sienten liberados a un punto que se vuelve extremadamente peligrosa la sociedad. Un montón, un montón. Entonces repensaba en la vieja tríada de la Revolución Francesa que Ujú. dice libertad, igualdad y fraternidad. Sí, Bueno, tienen que ir las tres juntas.
Porque la libertad sin igualdad y fraternidad no es una libertad social, es una libertad antisocial y no es libertad. Es, otra vez le digo, la ley de la selva, la ley del más fuerte. Es Sí, libertad de los fuertes. es privilegio. Qué bueno que Es citás lo de Francia, porque justamente la portada de este episodio está inspirada en ese cuadro de la libertad francesa. sí, claro, la Marianne, Sí, la mujer que se llama Marianne, que no se sabe bien de dónde viene y que en nuestro país se usó como representación de la República. sí, muy buena, muy buena, muy La buena Marianne. representación. ¿Vos últimamente te considerás un poco más libre que hace un tiempo atrás o lo ves medio igual o peor? Bueno, Me también refiero a vos como mujer, como depende ser de qué pensante, como llamemos la trabajadora. libertad, de qué entendamos por libertad. Yo tal vez me siento un poco más libre como ser pensante, porque sé un poco más. Ujú. No es que yo soy una sabia, pero bueno, el tiempo pasa y uno va aprendiendo. Sí, es la idea, así que bien, sí, sí, Y para ser libre también hay que saber, si no, uno no tiene, cuanto más uno sabe o conoce, tiene más libertad de pensar. Y la exacto, libertad de pensar, el amplio espacio para pensar, se estimula con lo que uno lee, con lo que uno aprende y con lo que uno conversa con los amigos, como estamos haciendo acá. sí, Porque el pensamiento como que se libera, se potencia en la interacción con otros. Yo veo sí, con preocupación que en muchos casos hay poca interacción con otros. En las redes sociales comunes, en las redes sociales en que la gente se hace amiga, se cancela, se descarta, la gente se termina siendo amiga de los que son parecidos a ella. Y cierto, entonces no confronta. Y confrontar es muy, muy importante, porque la sí, sí, libertad, otra vez, la libertad, tiene que ir unida al respeto por el otro. sí, sí, Igualdad y fraternidad son una manera también de encarar el respeto por el que piensa distinto. Entonces, la exacto. libertad para mí es más profunda, es más potente en mí misma si confronto con otros. Tú me preguntabas por mí. Yo, por suerte, voy aprendiendo alguna cosa más. Tengo amigos de distintas edades, converso con gente, lo Mm, que puedo, y eso yo creo que me hace más libre. ¿Qué cosas me hacen menos libre? Bueno, por ejemplo, salir a la calle y ver a conciudadanos que duermen en la calle. Eso, sí, eso afecta a mi libertad también. sí, Y no sí, por el tema de la seguridad, como todo el mundo lo pone, o la inseguridad. ahí va. No, porque en un mundo donde hay excluidos, en realidad todos estamos de un lado o del otro de la reja. Entonces Wow, ahí es que empiezan a pensarse en la igualdad y la fraternidad. wow. Y a veces sí hay que comprometer algunas libertades por el bien de los otros. Sí, No solo la de no hacerles daño. Uno puede tener un ataque de ira y decir, yo a este le daría unas buenas piñas, uno a veces lo mataría, pero es lenguaje figurado, no es que fuéramos a matar a nadie. exacto, sí, sí. Pero Entonces decís que la libertad es un poco más algo, o debería ir como por un lado más un poco colectivo, que la claro, hay libertad una libertad colectiva hace colectiva. más una libertad individual. Y claro, yo creo que la libertad colectiva hace más, hace también mejor la libertad individual, porque aunque lo encaráramos egoístamente, eh, desde el punto de vista de la seguridad, si yo Sí, salgo sí, a la calle, yo me sentiría más segura, yo que salgo de noche, que ando sola, me sentiría más segura, más libre si pudiera andar por todo Montevideo libremente. sí, Y sí. eso implicaría que no hubiera excluidos o que no hubiera criminalidad, lo cual ya sé, y ya me lo están diciendo, me lo dice, me lo va a decir mucha gente, la criminalidad no es solo una cuestión de pobreza, Sí, sí, pero sí. sí está más vinculada con la desigualdad que con la pobreza, que son Oh, cosas distintas. definitivamente, Eso definitivamente. no quiero ahondar porque no es el tema, pero con la desigualdad flagrante, además, sí está más vinculada. Un montón, un montón. Yo Se me hace... venía otro ejemplo a la cabeza, que tampoco que yo lo defienda, ¿eh? No, no. La gente dice no hay libertades, y yo creo que realmente faltan libertades en Cuba, pero también hay un cierto compromiso, o se puede asumir un cierto compromiso entre algunas libertades y el bienestar colectivo. Por ejemplo, en un país que tiene un bloqueo comercial importante, Ajá. eh,
Tú puedes decir, no, no hay ciertos artículos importados, no se permite entrar en ciertas mercaderías o no se permite. Yo, por ejemplo, la libertad de comprar vaqueros importados o medias francesas o perfumes franceses, si fuera a cambio de que no hubiera gente durmiendo en la calle, ¿sabes cómo le entregaría? Así, en bandeja y con un moñito. Obvio, sí, Sí. sí. Hay, Así que no es eso lo de Cuba, ¿eh? Pero lo estoy poniendo como un ejemplo para pensar. De sí, sí, repente sí. Pero algunas que libertades. uno puede dejar Puede ciertas llegar a libertades de sacrificarlas de uno, buena voluntad. eso, por una más libertad más colectiva. Mm. Eh, estaría buenísimo. Hay que ver cuánta gente resignaría a ciertas libertades, que generalmente está bien, está buenísimo el ejemplo que pusiste, porque por lo general son más libertades de consumo o Sí. económicas a las que uno tendría que ceder para que fuese una cosa mucho más colectiva. Una de las Pero preguntas... uno no tiene que hacerse esas preguntas francamente. Yo, por ejemplo, esos objetos de consumo, si Ah, fuera por algo así, si fuera, yo qué sé, por que todos los niños tuvieran una educación de horario suficiente, una buena educación pública de horario, renunciaría felicísima. Ahora, si me decís, bueno, también tenés que renunciar a, yo qué sé, a la biblioteca, bueno, y me resulta más difícil. ahí Porque va. cada uno tiene que hacer sus preguntas honradamente. Sí, sí. Pero no te puedes comprar un libro nunca más, te dicen, pum. Mira, si hubiera buenísimas bibliotecas públicas, yo tengo un amigo librero, un tipo Bien. encantador, y que decía, aunque vaya en contra de mi negocio, yo tengo que decir la verdad, acá la gente compra demasiados libros. Si hubiera muy buenas bibliotecas públicas y uno supiera que tiene una biblioteca pública cerca, de barrio, y que encuentra lo que quiere y se lo prestan 15 días, yo que sé, la gente precisaría comprar menos libros y tener menos libros en la casa. Obvio, sí, sí. Súper honesto el comentario. Muy, muy bien. Súper, súper honesto. Preguntaba a la gente ahí a través de las redes sociales qué es lo que los hace sentir más libre. Si libertad económica o libertad de expresión y decisión o libertad de pensamiento. Y tuvo más porcentaje la libertad económica. ¿Sí? Sí, que una libertad económica los hace sentir como un poco más libre. Pero Por la de sobre encima pensamiento y de de libertad de acción, pensamiento y por encima de libertad de expresión y decisión. me llama la atención. Pero nunca hay que depreciar, nunca hay que despreciar lo que la gente te dice. No, no, También hay que tener en cuenta que, por suerte en este país, y desde hace muchos años, estamos acostumbrados a tener libertad de pensamiento y de opinión y de expresión. sí, sí, un montón. Se nota en la militancia, en la historia de la Y militancia que entonces, tuvo Uruguay siempre. cuando las cosas no nos faltan, a veces no nos damos cuenta de que las tenemos. Mm, Entonces puede ser que por eso mucha gente no se dé cuenta de lo valiosas que son esas libertades. Yo sí sí, viví la dictadura. Mucha gente más joven no, sí, a sí, lo sí. mejor no se dan cuenta. La libertad de opinión nos es delicadamente saboteada y uno no se da cuenta de que se le están sacando. Por ejemplo, Ujú. cuando prácticamente todos los medios de prensa, de difusión, tienen un único pensamiento dominante, Obvio. cuando a través de Internet nos hacen propaganda enfocada en nosotros. Sí, sí, Saben que sos hombre de 30 y 40 años, que bla, bla, y que te gustan tal cosa, y te mandan la propaganda asociada, en realidad están vulnerando tu libertad de elegir. obvio. Están como adoctrinando un poco el pensamiento y o el consumo. Obvio, sí, sí. Bueno, Y esto, los diarios y los canales de televisión, que en este país pertenecen prácticamente todos a las mismas familias, sí, sí, acá en Uruguay sí. y esto no es una crítica que se le ocurra a María, esto está estudiado por la gente de la Facultad de Información y Comunicación Sí, sí. ampliamente. eh, no tenemos una libertad en la información que recibimos, no tenemos tanta libertad como creemos. A veces también hay libertad, hay una libertad o faltas de libertad que no se aprecian. Es verdad, sí, sí. La de prensa es.
infernal acá. Infernal. No hay medios independientes. Capaz que. No quiero Bueno, la mencionar diaria. ninguno porque ninguno me tira un peso, así que no voy a mencionar ninguno. Pero, pero no hay ningún medio así independiente que haga peso como si los hay en otros países. Si me refiero a canales de YouTube, un podcast, Sí. una radio independiente, no existe. A mí me llama poderosamente la atención de el por qué, porque comunicadores con su línea de pensamiento hay. No sé Ay, por qué no se juntan y no hacen algo más allá de la cuestión de la guita. Porque, y es la cuestión de la guita. pero en estos sistemas, viste, que es bueno, si se consume, pongo la Bueno, guita sí. igual, lo pueden hacer, me refiero. En Argentina hay un ejemplo de un canal de YouTube que maneja noticias de ultraderecha, pero raso. Y también hay otro canal que maneja todas las noticias, lo que serían de izquierda, fuerte. El dueño de esos dos canales es la misma persona. Mira, O sea, mira. no le importa si tiene que tirar propaganda ultraderechista. La persona es un mercenario, ¿no? Porque si no, no lo Sí, haría de esa sí. manera. Te iba a contar un cuento. Conocí un dueño de una empresa que hacía videos a pedir, es decir, una empresa como de video en línea. Ujú. En esa época estaba empezando en Hong Kong. Ok. Y viste que se habla mucho de las necesidades del usuario, lo que el usuario necesita. Oh, sí. Y él, un tipo sincero, dijo, yo no sé lo que el usuario necesita, ni me importa. Además, ¿quién soy yo para saber lo que el usuario necesita? Yo lo que quiero saber es por qué está dispuesto a pagar el usuario. ¿Por qué cosas está dispuesto a pagar y cuánto? Esa es mi tarea. Muy bien igual, ¿eh? Muy bien. Clarísima la tarea. Venía al futuro, un visionario. Sí. Qué bien. La gente tiene que ir pensando en la respuesta de la gente del tema de la libertad económica también puede verlo como una, no solo como una cuestión de consumo, sino como una cuestión de seguridad. También, obvio. Si me pasa algo, si preciso, la Sí, deje más tranquila, y eso lo entiendo. No solo lo entiendo, parcialmente lo comparto. sí, sí. Obvio. Es más, si El- viviéramos en una sociedad que asegurara, por ejemplo, si te aseguraran absolutamente toda la atención, la salud, la atención de los hijos si los tuviera, de repente eso te preocuparía menos, el aspecto de seguridad económica. Obvio. Si te aseguraran una casa, educación y salud, Nada. y capaz que 2 platos de comida, si te lo aseguraría el Estado, no. Seguramente esa respuesta sería otra, Pienso definitivamente. yo que sí, pienso yo que sí, porque cuando la sociedad no es muy solidaria, obviamente la gente también necesita una seguridad y se puede volver no solidaria. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero Es va. natural. eh, es un poco así como la naturaleza de la creencia de libertad, ¿no? Como se caga un poco también en el otro y es un poco menos solidario. Está Sí. bueno también. No sé si qué filósofo, no sé si era Aristóteles o Sócrates, que decía que el ser humano era libre por naturaleza, Ujú. que era condición del ser humano que era ser libre. Pero también hablaba de que esa libertad entraba en choque cuando los intereses son distintos de dos personas libres, porque yo tengo el derecho a ser libre y otra persona también, pero seguramente lo vea de otra manera. Y si su libertad es capaz pegarle un palazo a la persona que no comparte algo con él, porque él es un ser libre, ahí hay un choque de intereses en Hay las otro que libertades. interés en lo que tiene que prevalecer algún ordenamiento social, Tiene que haber algo que te marque como una norma. claro. Hasta acá es tu libertad. Yo creo que realmente que la naturaleza del ser humano es la libertad, pero también que hay que educar para la libertad, no es que ya nazcamos libres, Ujú. hay que formar para la libertad. Y justamente ahí en esas formaciones que se empieza a diferir entre la libertad destructiva o la libertad de hacer lo que yo solo quiero, la libertad referida a la única persona, con la libertad de
cosas que podemos hacer y que si las hacemos son buenas para todos. Sí, ok. Lo que me preocupa a veces de estos Mm, discursos de odio que se disfrazan de libertades y que yo decía inspiran a la gente a hacer lo mismo, es que despiertan de repente eh, deseos de la gente de ser igual, aunque en realidad esté en una posición muy distinta y su propia libertad esté muy cercenada, pero igual generan un deseo que va más allá de la realidad y que mueve ciertas energías. Ese deseo de parecerse a o de sí. ser como otro. Bueno, justamente en el día que estamos grabando este episodio, eh, Milei izó la bandera de Estados Unidos en una base del sur argentino Sí, y cantó el himno, súper bien. eh, hablando de ganas ¿Y de ser, cómo era aquello de que él era libertario? sí, ¿no? Ahí, yo no lo entiendo de todo bien, ¿eh? No se entiende del todo. Bueno, y también hablando un poco de estos discursos y hablando de los medios, es obviamente que, y ejemplos claros de todas estas ideas de pensamiento fueron sostenidas un montón por los grandes medios de comunicación. Se ve en cada país donde ha sucedido esta clase de cosas. En Brasil, en Argentina, Estados Sí. Unidos, acá, en Uruguay. Tengo que decir una cosa, y la digo a mi entera responsabilidad, que es que a mí me decepcionó mucho que nuestro presidente del Uruguay dijera que la libertad era cuando uno necesitaba ir a un comedor, tenerlo cerca. Sí, Esto a mí me choca tremendamente y me decepciona porque es como hablar de que hay una libertad para pobres y una libertad para ricos. Y la libertad sería, el de tener que ir a un comedor es una solución de emergencia y me parece muy bien que se haga. Y es más, el gobierno, este gobierno no ha apoyado mayormente, las ollas populares son pa- llevadas a cabo por gente muy, sí, sí, muy prestigiosa y a la que admiro mucho y trato de apoyar en lo que sí, puedo. sí. No fue apoyado para nada por No, no este fue por y gobierno muchas veces esa fue clase como de apoyos sociales. complicada su De hecho, operación. todo lo contrario, lo que hacen esta clase de pensamientos es cortar las mayores libertades posibles. Ahora en Argentina sucedió con Telam, por ejemplo, que es una agencia de prensa, Sí, con lo que quiere claro. suceder con el Cine El Gomón. Acá también la baja de presupuestos en la educación, la quita de filosofía como currícula de los secundarios, o sea, todo lo que genere la libertad de pensamiento o de expresión, si lo podemos sacar, lo sacamos. ¿Viste? Van como en esa. Y ahí decís, Lo que pero estamos entonces, hablando, en definitiva, es filosófico. sí, 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 Filosófico, bueno, político, la política también, después la filosofía, ¿qué? La filosofía es el cómo vivir. El cómo que la filosofía no es una cuestión de filósofos, es de toda la gente. obvio, sí. No, yo iba a decir, aunque el gobierno había apoyado a los comedores, en todo caso es una solución de emergencia. La situación deseable sería que nadie precisara ir a un comedor, Sí, sí, sí. que pudiera Que, cocinarse en su casa lo que quiere comer. que no subiera el índice de pobreza como ha sucedido, que no subiera el índice de desempleo como ha sucedido también. Eso también es libertad de que el ser humano pueda vivir dignamente. Libertad para todos. Y yo creo que en esa tríada de la Revolución Francesa sigue vigente, porque eh, la igualdad era liberté, égalité, fraternité. Libertad, igualdad y fraternidad. La igualdad nos genera condiciones para ser libres todos Sí, y sí, para ser libres al mismo tiempo, digamos, para ser libres con respeto. Y la fraternidad viene de fraterno, es decir, hermano, considerarse como hermanos sí, sí, sí. de otras personas. El considerarse como hermanos es la solidaridad, es el apoyarnos entre nosotros. Y en eso yo realmente confío como manera de que el mundo salga adelante y de que se vaya una felicidad colectiva, de que se tenga una suficiente felicidad colectiva. No sé, la felicidad absoluta no existe y hay Ujú. múltiples incidencias en la vida de cada uno, pero que no creemos desdicha social. Vos decís que, eh, ya como para ir cerrando un poquito de la conversación, ¿qué es lo que para vos, María Simón, necesitaría
un poco la sociedad actual o el mundo actual para ser un cachito más libre o menos esclavo, como lo quieras ver. Bueno, yo creo que necesitaría más solidaridad. Ahí Y va. la solidaridad es una virtud política, no es la generosidad solamente, es la solidaridad, es el apoyarnos todos entre todos Sí. y tener en cuenta los intereses del otro. Es decir, la Ujú. generosidad está muy bien, la Sí. generosidad es más bien, yo me desprendo de algo para dártelo, y está muy bien. Pero la solidaridad es más bien, nos defendemos juntos. Por ejemplo, uno no se asocia a un sindicato por generosidad, se asocia para hacer solidariamente algo que creemos que es bueno para todos. Obvio, sí, sí, sí. Yo creo que hay un tema de solidaridad por el que está pasando, no solo la felicidad, sino el futuro del mundo. Ujú. Porque en la medida en que se perjudica el medio ambiente, se aumenta la desigualdad, Sí, sí. eh, no hay un futuro muy prometedor, para decirlo de una manera muy suave. Más bien es preocupante el futuro, Todo lo contrario, sí. por no decir amenazador. Sí. Lo hablaba justamente hoy con gente en el trabajo de cómo se está todo volviendo un poco más hostil, a pesar de que hay un montón de avances sociales y demás, Sin duda pero hay avances, yo que sé, si te dicen, ¿te gustaría vivir en el pasado? No, claro que no, yo prefiero vivir ahora donde hay anestesia y antibióticos, para empezar, sí, por decir algo. sí, sí, Y hay menos gente con hambre, sin duda que hay, pero también, paradójicamente, hay más desigualdad. sí, sí, sí. Y hay, no sé, los ricos son cada vez más ricos y cada vez menos, ¿viste? También eso. Sí, y también mirar Ah, desde el punto de vista de países, hay países que no van a alcanzar porque avanzan, pero avanzan a menos velocidad que los países más ricos. sí, sí. Y, y esa vara no se iguala nunca, esa balanza, además. Al contrario, como los corredores todos avanzan, pero se están separando en lugar de juntarse. Y entonces sí, la solidaridad es más difícil. Sí, sí. Y la empatía también es algo de lo que, no Y sé. la empatía también. Y cuando Hay, se produce esta hay, separación, ya hasta a hay, veces nos cuesta entendernos entre nosotros. sí, Hay en este momento uruguayos que hablan el lenguaje bastante distintos. A mí me interesa mucho el lenguaje, a pesar de mi profesión, que es de ingeniera. sí, Me interesa mucho el lenguaje, cómo habla la gente. Y hay veces que veo que nos expresamos bastante distinto y que a veces podemos llegar a no entendernos. sí, sí, sí. Bueno, esperemos que por lo menos esto sirva como para calar un poco y cuestionarse las libertades desde otros lados también, ¿no? Que está bueno, desde Yo otros creo que lo enfoques. primero es mirar a los de al lado, preguntarle al vecino ¿Qué tan libre se siente? qué Y tal libre demás. se siente. Yo no soy una persona religiosa, pero hay algo que en las misas me parece muy bien pensado. No sé Ujú. si tú, si los que escuchan habrán ido a alguna, yo algunas veces he ido a alguna. He ido, Hay un sí. momento que la gente se saluda con los demás, Es se verdad, hay un saluda con los que está momento. al lado. Mm. Y eso está bueno, porque cuando uno habla de amar a su prójimo, por lo menos ser respetuoso con su prójimo, bueno, hay que mirarlo al prójimo, está ahí. No se puede ignorar, no se puede revolver la pata por encima del que está acostado en la calle. Sí, sí, obvio, definitivamente. No puedo dejar de decir una cosa a pesar de terminar en un tono un poco tristón o preocupante, que es el hecho de que hay personas privadas de libertad, en este país como en todos. Sí, sí, Llámese presos, pero sí, privadas de sí, libertad. Yo creo que hay que pensar mucho en ellos y en reintegrarlos a la sociedad bien, porque si no, también vamos por un camino amenazador. muy Si hay cierto. cada vez más, y cuando salen van a estar en la calle, si van a volver a entrar a la cárcel. Hace poco conocí un grupo que se llama Familias Presentes, que es de familias de personas privadas de libertad. Y estoy realmente los admiro mucho a las personas que trabajan en eso. Y creo que todos deberíamos pensar en las familias presentes y en las ausentes, porque los También. que son visitados son, me dijeron, más o menos un 15% de los que están presos, Sí, es decir, poquísimos. sí. Entonces, cuando hablamos de libertad, también pensemos en lo que sería no tenerla, no tenerla, no tenerla, de Mm, verdad. de Cuando uno este habla de año. libertad, por un momento tiene que pensar en el que no la tiene del todo, así que se la sacamos nosotros. En todas las sociedades hay, no digo que eso esté necesariamente mal,
Sí, Depende sí. de lo que se haga. Nada. Muchas gracias, María, por esta charla tan, tan linda. Hola, soy Max, productor y host de este podcast. Si llegaste hasta acá, primero que nada quiero agradecerte por haber llegado hasta acá y por escuchar este episodio. Si te gusta el podcast o lo venís escuchando hace rato, te pido que nos sigas en redes sociales. Búscanos como La Pregunta Podcast en cualquier red social que te encuentres o seas usuario. Y si te gusta el episodio o te viene gustando hasta ahora, te pido que te suscribas al canal, que comentes, que lo compartas y demás, que ayuda un montón a que La Pregunta Podcast siga creciendo. La Pregunta Podcast en todos lados. Suscríbete, me gustea, compartí y demás, que ayuda a que sigamos sumando escuchas y el podcast siga creciendo. Muchísimas gracias. No te vayas, que viene la otra parte del episodio. Nos escuchamos. Nueva pregunta. Estamos hablando acá con Ezequiel. Ezequiel es músico, productor, y ahora estrenó una newsletter que vamos a estar hablando también. Y es uno de los invitados con el cual vamos a estar charlando esta pregunta de hoy, que es justamente sobre la libertad en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo andás, Ese? Gracias por aceptar la invitación, che. Ando muy bien, gracias por la invitación, un placer. Justo arrancamos en el día que estrenaste la newsletter. Vamos a tirar el chivo ya, así no le damos tiempo a la gente a que reaccione. Bueno, dale, en mi bio en Instagram, que es @ezequien, como Ezequiel, pero con N al final, van a encontrar ahí el link para suscribirse al newsletter. Básicamente es un newsletter de opinión política anarco, pero tratando de romper un poco con lo que es estéticamente el discurso anarquista hoy en día, que me embola bastante. Sí, y que muy poca gente entiende también un poco el concepto de lo que es el anarquismo, así que Totalmente. está bueno hablar de política en estos tiempos más que nunca y derribar mitos, esclarecer Total. mentes y demás de esa manera. La newsletter se llama Vigilantes y Cañoncitos, también lo Así pueden es. estar buscando por ahí en Google, Vigilantes y Cañoncitos Newsletter. La vamos igual a pegar en la descripción del episodio acá para que puedan suscribirse y toda la bola. Se estrenó justamente hoy, el día que estamos grabando este episodio, que no vamos a decir cuándo para generar un poco ahí de suspenso. Un poco de Jorge Suspenso. Pero bueno, loco, véanla que está re bueno. Léanla, súper interesante. No es re complejo, porque a veces la gente capaz que cae en esa de que tenés que leer algo relacionado a la política y como que se hace un choclazo, ¿viste? Como, qué embole esto, así. Nada que ver. Totalmente, es de hecho la idea, o sea, la mayoría de la gente me decía, bueno, pero hacer reels, hacer TikToks, cosas así, era como, no, justamente eso beneficia como al discurso del otro lado, me parece, y está bueno hacer textos que desarrollen ideas, pero que no sea desde un lugar como académico de lenguaje de por qué la clase trabajadora y qué sé yo, porque Sí. eso me torra a mí, así que imagínate una persona que no le interesa eso. Sí, mucho, mucho más, mucho más. Como en cada episodio estuve realizando unas series de preguntas ahí a través de las redes sociales relacionadas al concepto de libertad. Qué ambigüedad igual de hablar de libertad en una red social, pero bueno, es un poco la gracia del tema también. Empezamos con unos conceptos de libertad y vamos desglosando acá la cuestión. Dale. Según lo que nos dice acá la internet, que es donde lee la mayoría de las cosas la gente, la libertad es la facultad o la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que en respeto a la libertad de los demás. Ese es uno. Y tengo otro que escuché hace no mucho, de Roosevelt, del presidente de Estados Unidos, hablando de libertad. Chan, qué raro, un presidente Sí. más como Roosevelt hablando de libertad. Sí. Que dio un discurso hacía muchísimos años, 1940, 41 más o menos por ahí, en el que se lo conoce como el discurso de las 4 libertades, que según Roosevelt, para que el ser humano sea libre, tenía que tener estas 4 libertades. Libertad de expresión, libertad religiosa, libertad de desear
una vida mejor y libertad de vivir sin miedo. Esto es lo que opinaba Roosevelt con respecto a la libertad. Y en base a eso estuve realizando una de las primeras preguntas que hice ahí, es si las personas se consideran una persona libre. Las opciones eran sí, un poco, no tanto, y otra que era preso del sistema. Para vos, ¿cuál tuvo más porcentaje? ¿Cuál tuvo más porcentaje? Opciones eran, si te consideras libre, sí, otra era sí un poco, otra era no tanto, y otra preso del sistema. No tanto, No tanto tuvo un 41%. ¿viste? Y después vino sí un poco, que es medio como casi lo mismo, Sí, y le sigue preso del sistema. sí. ¿Vos te considerás no tanto o no libre para nada o un preso de este sistema asqueroso y mundo en el que estamos? Pasa que, o sea, no por ponerme ya tan complicado tan rápido, pero ¿qué es ser libre, no? O sea, ¿libre de Sí, qué? sí, ¿libre de qué? Ese es el tema. O sea, ¿libre de qué? Como varón me siento súper libre porque tengo un montón de ventajas y un montón de privilegios. Como Sí. trabajador me siento un poco libre en el sentido de que en relación a a la gente a mi alrededor, tengo un trabajo que me permite mantenerme bastante más que a la gente que yo conozco. Eh, Como artista no me siento libre porque no tengo tiempo para dedicar a lo que quiero, ¿entendés? O sea, creo que justamente lo peligroso del discurso argentino ahora que hay alrededor de la libertad Ujú. que no se preguntan eso, ¿entendés? Como, viva la libertad. ¿Qué libertad? ¿Qué es la libertad? ¿La Sí, la libertad libertad de para qué? quiénes también, ¿no? Es un concepto que está vacío y en general eh, eso es algo que usa mucho el poder político para manipular a la gente, ¿no? Como Macri decía, la revolución del amor en su momento. Sí. Eh, y es tipo, ¿amor a qué? ¿Viste? Es así. O sea, yo estoy seguro de que los nazis amaban, pero no amaban a todos. No amaban a todo el mundo por igual, ¿Entendés? a todos los seres vivos. Pero yo tampoco amo a todos, ¿entendés? O sea, yo a los nazis no los amo, no voy a ser un hippie de que los voy a abrazar y el poder del amor los va, ¿entendés? Pero Sí, sí. a eso voy, como se usan conceptos que no están pensados para ser una definición exacta y se los usa como política de vida. Y eso me parece como súper peligroso. Re. Sí, sí, sí. Justamente, otra de las, hablando sobre los discursos de ahora basados a la libertad y eso, de las que estaba preguntando, fue si puede la libertad convertirse en un discurso de odio. Todo esto en base a raíz de un libro que salió hace no mucho, que se llama La rebelión se volvió de derecha, que habla de justamente cómo se disfrazan estos discursos de libre expresión, digamos eso, porque mis derechos también valen, y están solapando un odio hacia otras clases o hacia las minorías que hoy tienen más libertad que antes no las tenían. Eh, bueno, ahí tuvo un gran porcentaje, como un 60%, de que la gente sí cree que los discursos de libertad pueden convertirse en discursos de odio, que es más o menos lo que decías recién. Sí, o sea, cualquier concepto se puede convertir en una cosa horrible. O sea, sin ir más lejos, lo que decía Jesús era, la idea de Jesús estaba buenísima, ¿entendés? O sea, y sin embargo podemos decir que el cristianismo no se ha dedicado a hacer eso en la Ni en historia de la pedo. No, humanidad. no. El Y primer la gente, revolucionario. total, y la gente sigue creyendo en la palabra de Cristo, pero a través de la lente de la iglesia, y entonces se pierde totalmente. Los conceptos solos no sirven para nada. Inclusive dentro de la gente con la que estamos de acuerdo, porque no importa solamente saber en qué cree una persona, importa saber por qué cree en lo que cree una persona. Porque si yo creo en la libertad, ¿por qué creo yo en la libertad? Yo soy anarquista. ¿Por qué creo yo en la libertad? Porque creo que es la mejor forma para que un individuo desarrolle su individualidad dentro de la comunidad. Pero hay gente que quiere la libertad porque dice, yo quiero hacer lo que se me cante el quinto forro del orto
y que los demás se vayan a cagar. Son definiciones diferentes, los dos creemos en lo mismo por motivos diferentes. Supuestamente es lo mismo ideológicamente, pero no lo es. Y hay mucho anarquista, que es un poco la razón por la que hice este newsletter, que en realidad, más que un anarquista, es un antiautoritario. Y es una persona que está en contra de que le digan qué hacer, y entonces, como el anarquismo defiende mucho la postura de cada persona es libre de hacer lo que quiera, dice, bueno, bárbaro, entonces soy anarquista. Bueno, no, porque la parte de comunidad y de ayudar al otro es central a la idea anarquista. Sí, sí. Entonces, sí, creo que cualquier discurso puede convertirse en un discurso de odio muy fácilmente. Una de las preguntas que también estuve realizando, justamente hablando de esa cosa de la comunidad y de la libertad, ¿no?, de cada persona, es si la libertad es individual, colectiva o un poco de ambas. Gran porcentaje tuvo un poco de ambas. Yo hace poco estuve como por Arabia, por ahí, que es un país musulmán, y ahí creen más en la libertad colectiva que individual, por el hecho de que no podés hacer ciertas cosas en la calle, pero sí en tu casa. Por ejemplo, darte un beso con tu pareja, caminar de la mano, tomarte una birra, lo que sea. Como nosotros preferimos la libertad más colectiva que la individual. La individual la tenés en tu casa. Cuando vos salís de tu casa, estás en comunidad. Entonces hay ciertas cosas que, resguardando esa libertad, puede ser entre mil comillas, hay cosas que no haces. Y está buenísimo esto que decís. Sí, ¿Para vos qué es un poco de ambas o es la libertad individual sabiendo dónde hay límites? una alimenta a la otra. No me acuerdo si era Marx el que decía esto, pero digamos, el desarrollo del individuo, eh, digamos, la libertad de la comunidad es en pos del desarrollo de cada individuo. Yo creo firmemente en eso. Uno no quiere una sociedad igualitaria simplemente para que todos tengamos lo mismo. Es para que cada persona pueda hacer todo lo que tiene que ser. Si una persona puede hacer una cosa y la otra persona quiere hacer lo mismo y no puede, esa persona tiene un privilegio. Y esa es la diferencia entre libertad y privilegios, que la mayoría de la gente no la entiende. La mayoría de la gente lo que quiere es privilegio, quiere poder. Entonces, cuando se lo quitan, le ponen el nombre de libertad a poder y entonces empiezan a perseguir intereses de mierda. Eh, si una sociedad es realmente libre y realmente tiene como objetivo la libertad de todas las personas, va a apuntar a una libertad comunitaria, comprendiendo que de esa manera van a estar desarrollando el mecanismo de su liberación individual. Ahí va, ahí va, ahí va. Por ejemplo, como las cooperativas, los que viven en comunidad y esa clase de Exactamente. ideologías y prácticas. Exactamente. Es, bueno, no, pero yo, no sé, ponele que estás viviendo en una comunidad intencional, ¿no? Y decís, bueno, pero yo no me quiero encargar de lo de la basura, yo no soy basurero, soy carpintero, qué sé yo. Sí, bueno, bárbaro, pero si todos colaboramos en eso, vamos a tener todos más tiempo para dedicarnos a lo que nos gusta. Y creo que eso es lo central, que es cuando uno dice la comunidad ayuda a desarrollar el coso individual, es que de la misma forma que vos querés desarrollarte individualmente, tenés que querer que la otra persona pueda hacer todo lo que quiere ser. Si vos lo único que estás tratando de hacer es conservar la estructura que te permite a vos poder ser vos en totalidad, pero te chupa un huevo cómo afecta eso a los demás, entonces eso es una receta, en mi opinión, para el desastre. Eso es algo que decía, que planteaba más o menos, no me acuerdo si Sócrates o Aristóteles, con respecto al ser humano libre por naturaleza, ¿no? Como que es una condición del ser humano el hecho de ser libre y que esa discordia entraba, ¿no? Porque en el fondo uno peleando por esa libertad individual va a querer un poco medio cagarse en el otro. Sí, eh, y sobre, o sea, también importa como el contexto alrededor del que vos desarrollás el sentido de individualidad. Creo que eso es lo clave. Si uno, digamos, hoy en día siento que capaz podría llegar a haber una cierta fricción. Suponete que las ideas socialistas, anarquistas, de repente por algún milagro tuvieran mucha atracción. Sí, sí. Yo creo que sin duda habría mucha fricción alrededor de ponerle tanto énfasis al desarrollo comunitario,
pero que es algo que es muy necesario, porque el concepto de comunidad está muy destruido, muy erosionado. Sí. Entonces todas las personas cuando creen en la libertad, lo creen como algo que, que escasea y para poder tenerlo van a tener que indefectiblemente sacárselo a otra persona. Ujú. Y a mí lo que me gusta del pensamiento anarquista es que dice, no, la libertad no se quita, se multiplica. Si vos sos libre, yo soy más libre. Y entonces la idea es que todos seamos lo más libre que podemos ser. Leí también un libro de Erich Fromm, que era un psicólogo social, que se llama el libro Miedo a la Libertad. Re viejo, ¿no? El libro. Pero hablaba de esa transición que hubo entre la Edad Media y, digamos, el comienzo del capitalismo. Obviamente redefendiendo el capitalismo de Erich Fromm porque era su manera de pensar, y que decía que, teniendo en cuenta el concepto y los paralelismos que hacía, el tipo defendía el capitalismo diciendo que era en pos de la libertad del ser humano, que uno dejaba ya de formar parte como de un feudo, de tener un rey o lo que sea, entonces uno podía ser libre de comprar lo que tenía ganas. ¿Qué te parece ese concepto? Hoy, siglo XXI, ¿no? Miles Bueno, de años después. es que ese es el tema, o sea, el contexto es todo en ese sentido. Capaz en esa época era un pensamiento revolucionario. Y también lo que pasa con muchas de esas ideas es que no tenemos, bueno, no sé si vos lo tenés, pero yo no lo tengo porque me lo acabas de contar, digo, eh, no tenemos como el contexto dentro de lo que dijo eso, ¿entendés? Porque a veces por ahí un político puede agarrar de esa época y decir algo sobre la libertad que otra persona agarra y dice, ah, mirá, dijo eso, pero la gente se olvida que en esa época la política y los discursos y los libros y todo funcionaban de la misma manera que funciona ahora. O sea, cuando uno agarra un libro con el que hoy en día no está de acuerdo, entiende que hay un mecanismo de poder atrás de eso que está tratando de convencer a la gente de que piense de esa manera. Entonces, puede ser que esté siendo un hipócrita el tipo y sepa que está cagando un montón de gente, pero va a ser objeto de su liberación y entonces Sí, va a sí. decir que es un objeto de liberación. O puede ser simplemente la comprensión de, bueno, estamos saliendo de la monarquía, que es un concepto que yo justo hoy estaba pensando en esto, hoy o ayer, no me acuerdo, porque hay una autora yankee que se llamaba Ursula Le Guin, que escribía ficción, pero ficción excelente, una mina anarquista. Yo recomiendo, para mí todo el mundo tendría que leer un libro de ella que se llama Los Desposeídos. Todo el mundo lo tiene que leer, me parece fundamental. Y ella en un discurso que estaba haciendo en una asociación de escritores, decía, vivimos en el capitalismo, su poder parece inescapable, también parecía inescapable el derecho divino de los reyes. Uh, Y entonces me parece que en ese contexto, que estuviera cayendo el derecho divino de los reyes, obviamente hacía pensar que el capitalismo iba a ser un momento en el que todo iba a salir súper bien. Y también en ese momento los pobres y los desposeídos justamente sí, no formaban parte de la construcción discursiva de las cosas. Las mujeres no formaban parte de la construcción discursiva de no. las cosas, la gente queer no formaba parte discursiva de la construcción de las cosas. Entonces, eh, obvio, si sos un varón rico y qué sé yo, decís, llegó la libertad. O Oh, sea, y esta es ¿entendés? lo mío. Claro, exacto. Y tiene sentido en el contexto. Pero bueno, hoy por hoy ya comprendemos cuál fue el resultado de llevar ese pensamiento hasta las últimas consecuencias, que fue el imperialismo del siglo XIX Sí. y siglo XVIII. O sea, y que por más que la gente crea que eso es historia antigua, hasta el día de hoy seguimos viviendo los resultados de eso. Re, Justamente sí, hablando sí. de nuestro concepto de individualidad. Nuestra idea de individualidad y de comunidad está absolutamente influenciado por el pensamiento europeo. Me acuerdo que veía un video en internet que decía, era un tipo que era profesor, y dice, en todos los lugares del mundo donde yo fui a dar una clase o a dar un discurso, qué sé yo, sea en África, sea en Asia, sea en Latinoamérica, en todos enseñan la historia arrancando, o sea, todos enseñan la historia sucediendo a través de Europa. Nunca es, Ujú. esta es la historia de nuestra región, en un momento llegan los europeos y Sí, sí. pasa todo lo que pasa, sino es no, bueno, Cristóbal Colón descubrió América, entonces Europa decidió que iba, ¿me entendés?
Entonces, ese pensamiento nos influye un montón. Y de hecho, el propio anarquismo sabe que no está libre de eso. Entonces, lo que dice es, muchos autores decían, por más que, bueno, no sé si es beneficioso o no es beneficioso, pero decían, nosotros no podemos dar las instrucciones para la liberación de otras personas, como por ahí hizo Marx, porque cada contexto va a ser absolutamente diferente y en cada lugar la libertad se va a ver de otra manera. Obvio, sí, sí. Entonces, en ese sentido, me pareció que los anarquistas europeos fueron pillos, pero también un poquito de instrucciones hubiera estado bien, porque me parece que la gente no sabe para dónde carajo tirar. Pero bueno, es verdad que en ese momento no existía por ahí el tratar de desarrollar un marco teórico, un marco para desarrollar las cosas, tratando de hacerlo lo más libre de ideología posible, que entiendo que es imposible no hacerlo. Es prácticamente imposible, sí. No, es imposible, no es prácticamente imposible, es imposible, pero, o sea, por lo menos agarrar y decir, bueno, para este lado seguro que no. O sea, hay cosas que sabemos que no, ¿entendés? Sí, sí. Y sin embargo, bueno, caemos. Otra de las preguntas que estuve realizando es ¿qué le hace sentir a la gente más libre? ¿Qué lo hace sentir más libre? Si la libertad económica, si libertad de pensamiento, si libertad de expresión y decisión, o ninguna. Para vos, ¿cuál tuvo más porcentaje? ¿Cuál era la última? Fue plata, expresión, ¿y cuáles eran las otras? ¿Pensamiento o ninguna? ¿Cuál es la diferencia entre libertad de expresión y la libertad de pensamiento? No siempre uno lo que piensa lo puede expresar, ¿viste? A veces uno se lo guarda. Pero uno siempre es libre de pensar lo que quiere. Ah, sí, sí, sí. Uno siempre es libre de pensar lo que quiere. Me dijiste entonces, plata, expresión, pensamiento y había uno más. Y ninguna. Económico. Sí, económico fue el que más porcentaje tuvo. Y sí. Yo, ¿sabes por qué creo que le estoy pegando tan bien a todas? Porque la gente no opina en base a lo que le está pasando en ese momento. Entonces, como le están Obvio, pasando, y en esta situación más que nunca. exactamente. Entonces, como no tienen quita, lo que están diciendo es, yo me sentiría más libre si tuviera más guita. Porque ya sé que puedo pensar como yo quisiera. ¿Entendés? Si el día de mañana de repente no pudieran, pero les fuera bien económicamente, dirían lo otro. Sí, seguro, seguro. Y así uno se vuelve después medio un sorete de mierda, ¿no? Porque Pero por supuesto, por así supuesto. así hay resultados políticos como los que hay allá en la Argentina y hay acá en Uruguay, y hubo en Brasil, y hay en Chile, y hay todo como Sin duda, también un sin plan duda. en pos de eso, ¿no? De llevar Sí. esa clase de pensamientos, que es algo que vos decías en tu newsletter que me pareció buenísimo, que en una parte decís, hoy hace más por nuestra causa una cuenta de memes que una organización anarcosindicalista. Sí, Buenísimo. sí. Súper cierto, además, ¿no? Ese análisis. Porque sabemos que resultados políticos hoy, como el de Trump, como el de Milei, como el de Bolsonaro y esa clase de ideologías, se hace muy fuerte en redes sociales, en memes y demás. Sí. O sea, lo que quise decir va por varios lugares. Primero, un poco denunciar de alguna manera como que siento que las organizaciones anarcosindicalistas no se están concentrando en conseguir buenos resultados. Creo que están, bueno, acá en Argentina hay una en particular que es la Fora, que está como haciendo medio las mismas cosas que hace, ponele la CGT, pero son 15 personas. Y a mí me parece que un UNE tiene que tener medidas de protesta y medidas de pelear contra el poder en relación a las herramientas que tiene. Uno no puede esperar tener los mismos resultados que la CGT. ¿Entendés? Si vos vas y Obvio, marchás sí, sí. enfrente de una fábrica, pero son 15 gatos locos, no es lo mismo que si van 2000. Claramente. Obvio. Sí, Eso sí, por sí. un lado. Eso por un lado. Y segundo, que es que yo creo que el pensamiento de izquierda en general, no solamente el anarquismo, cree que con llamar a las armas, por decirlo de alguna forma, no me refiero en un sentido literal, pero con el Sí, sí. llamado a tipo, che, rompamos todo, la gente va a decir, sí, dale. Y
me parece que es muy importante acordarse, primero que la gente lo que quiere es vivir la vida tranquila y entonces en la medida de lo posible si puede no tener que salir a romper todo, Lo va a hacer, obvio. lo va a hacer porque no quiere. Pero aparte, las cuentas de memes son una forma discursiva muy efectiva de mostrarle a la gente cosas que de otra manera no estarían abiertas a ver, ¿entendés? Sí, sí. Nadie va a leer el panfleto anarcosindicalista que está diciendo el capital nos está quitando la dignidad a la clase trabajadora, tenemos las herramientas de nuestra liberación, no tenemos más nada que perder que nuestras cadenas. Y después tenés un shitpost todo hecho en Paint, impresionante, gracioso, y claramente eso va a funcionar mejor. O sea, claramente va a funcionar mejor. Entonces, al final del día, esto es una cosa que yo digo todo el tiempo cuando me enojo con la izquierda, que es, ¿quieren tener razón o quieren ganar? Que son dos cosas distintas. Tener razón es que la gente te escuche y diga, sí, es eso, y ganar es conseguir lo que estamos buscando como objetivo final. Yo prefiero ganar que tener razón. Definitivamente, definitivamente. Es por ahí. Unas cosas que acá tuve las respuestas de la gente, que ahora me gustaría que después me compartas tu respuesta, es ¿qué cosas nos hace sentir menos libres además de tener que ir a laburar? Algunas de las respuestas fueron la sociedad, los canones, la familia, otra también por ahí la sociedad. Después pusieron también la falta de derechos para otros y que se cuestionen o quiten derechos y garantías. Eso me pareció una respuesta súper certera, muy buena. Sí. Después, ¿qué los hace menos libres? El dinero, me pusieron también, me desglosaron esa respuesta igual, súper interesante, pues después terminás como siendo preso Estoy de de eso, acuerdo. ¿no? Estás como Sí, el sí. burro atrás de la zanahoria, de una zanahoria Ujú. que no llegas nunca. Sí. El trabajo, pusieron también. Después pusieron estar gobernados por un poder que tira positivamente para los ricos y hunde a los humildes. La falta de dinero y demás. ¿A vos qué te hace sentir menos libre ese? O sea, todo eso me parece un resumen de una cosa con la que yo estoy un poco obsesionado y si me agarrás medio pasado de copas te voy a comer la oreja horas con esto, que es el desbalance de poder. Eso es lo que nos hace sentir menos libres. Esta idea de que el poder es una cosa que funciona de una sola manera y que es vertical exclusivamente y que es así y arreglate y fíjate en qué parte del escalón estás del poder, esa idea permea en en muchas ideologías y en todos los partidos políticos, Sí. y yo creo que la gente no piensa en eso lo que debería, porque ahí está la verdadera construcción de la libertad. Eh, la plata es una cosa que te quita libertad porque es una herramienta que inventó el poder establecido. Sí. Y el poder establecido no va a inventar la herramienta de su destrucción. Yo entiendo que el capitalismo un poco es la herramienta de su propia destrucción porque tiene como crisis, pero a los que verdaderamente les conviene eso, nunca les toca eso. ¿Entendés? Entonces, eh, todas esas cosas que ellos están diciendo es justamente el poder no cediendo su lugar de poder. Lo que tenemos que pensar no es cómo tomar ese poder y usarlo para el bien, sino cómo desarrollar una forma de organizar la sociedad que no permita esos desbalances de poder que luego llevan a los abusos de los partidos políticos, de los empresarios y de quien mierda sea, porque al final del día, si vos construís una herramienta de poder muy fuerte, eso a lo único que le vaya, a la única gente que le va a interesar es a la gente que tiene una ambición de poder. Y si vos tenés una ambición de poder simplemente por el tener poder, como son los millonarios, o sea, Jeff Bezos no es tipo, necesito más, quiere más, pero no Obvio, necesita sí. más, ¿entendés? Sí. Entonces, siempre va a atraer a la gente equivocada, es imposible. Por eso, yo simpatizo mucho con el leninismo en sus ideas, digamos,
pero nunca puedo llegar a estar de acuerdo, porque al final pasa eso, no hay una versión del Estado que sea 100% liberadora. Siempre tiene que mantener ciertas herramientas de represión De orden, necesaria, sí, sí, claro, para marcar límites. para justificarse a sí mismo, porque sin Exacto. eso desaparece. Eh, Vos decís Me que si olvidé. dejás todo así como sin, sin esos límites establecidos, igual así todo el ser humano se corrompe, pero decís que se corrompería más. No, lo que pasa es que la gente cree tipo, bueno, si está si no existe, que esto es una cosa con la que no estoy de acuerdo con la mayoría de los anarquistas. La mayoría de los anarquistas creen, che, quememos todo y la gente solita se va a organizar. Ni en pedo. Bueno, no, porque ya está colonizada en la cabeza. Mm. Entonces, primero tenemos que elaborar, o sea, que esto es una de las cosas que yo voy a hablar a futuro en el newsletter, que es la soberanía de la cabeza no la tenemos, realmente no la tenemos. Yo no la tengo, estoy seguro de que yo no la Sí, tengo. sí, seguro, sí. Entonces, primero hay que liberar eso, que la cabeza funcione de la manera que queremos que funcione la sociedad y después buscar la construcción de la sociedad de esa manera. Porque ahora, si vos sacás todo, te deshaces de todos los empresarios, deshaces de todos los narcos, te deshaces de todos los supervillanos que existen en el mundo, igual hay gente que ya se le plantó la idea de, si a mí me dieran la oportunidad, yo sería ese supervillano. Seguro, Por sí. más que no lo sepa, pero ya lo tiene. Entonces, lo que primero tenemos que tratar de encontrar es la manera de que la gente vea que esa forma de pensar es obsoleta y que es una receta para el desastre. Es como descolonizarnos primero del marote para después poder hacer todo lo demás. Bueno, en medio al final del libro de Miedo a la Libertad, spoiler alert, lo que por algo se llama Miedo a la Libertad, ¿no? Lo que termina diciendo Erich Fromm es que en el fondo el ser humano no quiere ser del todo libre. Siempre como que va a necesitar o un límite o que alguien le diga, ok, hasta acá llegaste, más de esto no podés. Bueno, me parece que es un pensamiento muy lógico para una persona que dice que el capitalismo es una herramienta de la liberación. Porque Sí, ¿cómo justificás a toda la gente que tiene que trabajar 16 horas en una fábrica cuando lo debe haber obvio. escrito el tipo? Si no te decís, y no, bueno, algunos quieren ser esclavos. Es así. O sea, Así. eh, me parece que es imposible responder qué es lo que quiere la humanidad, porque lo que quiere la humanidad está totalmente informado por su contexto. Entonces, Ujú. eh, si vos me preguntás si hoy la gente le tiene miedo a la libertad, sí, yo creo que la gente tiene miedo a la libertad un poco. Creo Sí. que es una cosa inherente del ser humano, no, ni a palos. El ser humano es ¿cómo es que se dice? Un recipiente vacío y vos lo podés llenar Ujú. con cualquier cosa, cualquier cosa. Sí. Cualquier persona es capaz de caer en cualquier ideología. Yo no me creo eh, incapaz de tener pensamientos fascistas. Yo he visto anarcocomunistas militantes defender ideas abiertamente antisemitas, de teorías Sí, sí. conspirativas antisemitas. ¿Entendés? O sea, yo de pelearme tipo, bro, ¿no sos antinazi vos? Porque esto que estás diciendo es una barbaridad. ¿Entendés? Sí, sí. Eh, Me parece que esas preguntas, esa idea de responder qué es lo que quiere la humanidad desde un pensamiento como, no sé cómo decirlo, naturalista, como de la cosa de Sí. esto es algo inescapable, me parece ridículo. Porque da a entender que lo que guía al ser humano es una lógica y al ser humano lo guían químicos. Somos una bolsa de carne e impulsos eléctricos que no tiene sentido. Entonces, tratar de buscarle un sentido es una estupidez porque somos un caos. Entonces, lo que sí podemos hacer es tratar de arreglar lo que hay de afuera lo mejor posible. Y sí, obviamente, podemos conscientemente alterar la forma en la que pensamos, pero para eso tiene que haber una conciencia. Por default no vamos a ir a ningún lado. Ni en pedo. Eh, la gente, o sea, todos pensamos en base a lo que la gente alrededor nuestro piensa. Es así. Sí, y el entorno y la situación y el tiempo en el que estemos parados, ambientados, nuestra posición económica también, eso Sin duda, influye un sin montonazo. duda. No, sin duda. Re, De re. hecho, yo vengo por el lado de mi vieja, vengo de una familia bastante cheta. Y eso influyó completamente cómo pensé las cosas yo. Yo caí en el anarquismo, creo, porque
tuve muchas amigues de izquierda o progres, por decirlo de alguna manera, pero también el pensamiento gorila de mi familia me guió a esta cosa, ¿entendés? Porque por ahí, si yo no hubiese nacido en una familia gorila, no hubiese rechazado las ideas peronistas como las rechacé. Yo estaba muy seguro de que para mí el peronismo no era el camino de la liberación. Pero es verdad que, o sea, arranqué pensando no solamente eso, sino tipo, son todos unos corruptos, arruinaron el Sí, país, ¿que entendés? O sea, yo sí, eso sí, lo sí. mamé, pero a medida que uno empieza a desarrollar su empatía, decís, bueno, voy para algún lado. Y caí en el anarquismo. Pero nadie está libre de desarrollar un pensamiento y que su pasado y su presente no le afecte. Es imposible, es imposible. Ya para ir cerrando acá esta gran charla que hemos tenido, súper interesante. Otra de las preguntas ya que hice finales, que te voy a pedir que me compartas después tu respuesta, es ¿qué cosas te hacen sentir libre? Mucha gente puso poder militar mis ideas, libertad de elección, moverme por el mundo y no depender de nada, tener la libertad para decidir y expresar mis formas de pensar, a mis seres queridos y sin ser reprimido. Bueno, y van todas medio como por ese lado. ¿Qué cosa te hace sentir más libre a vos? Ese. Es una respuesta un poco de mierda. Odio a la gente que te agarra y te hace como el plot twist con la respuesta, pero realmente las cosas que me hacen sentir libres son justamente las cosas que me reprimen. Si yo Ok. no tengo concepto de qué cosas no se pueden hacer, no voy a sentir las cosas que hago como libertades. ¿Entendés? Ah, O ok, sea, entiendo. Sí, sí, sí. em, que a eso voy con el tema de los privilegios. Yo creo que la mayoría de la gente comprende la libertad como, para mí la libertad es ir por la vida haciendo lo que yo quiera sin en ningún momento tener que pensar que mis acciones influyen a mi alrededor. Obvio, sí, sí. Eh, para mí es un poco como al revés. Yo pienso la libertad, o sea, quiero aspirar a eso, pero porque sé que existe lo otro, Ok, es que me siento libre. Yo sé que soy más libre que algunas personas ujú, porque sí, sí. veo en las otras personas esa falta de libertad. Obvio, obvio. Ahí va, buenísimo. Bueno, ese, repetimos lo de la newsletter, que la Dale, pueden estar siguiendo, bueno, se pueden estar suscribiendo desde tu perfil de Instagram, Ezequién. así También la es. pueden estar buscando como Vigilantes y Cañoncitos Newsletter. Ponen en Google y salen. Va a estar igual en la descripción del episodio. Y tus músicas, ¿cómo pueden escuchar tu música? ¿Por En dónde? este, ¿Cómo te en- buscan y demás? bien, en este momento, si bien estoy trabajando en otros proyectos, el único proyecto que estoy como activamente y tienen cosas para escuchar se llama Kobe FC, Kobe con K, como la ciudad japonesa. Kobe FC, sacamos un EP hace muy poco que se llama Sí, Las Ausencias, un EP muy bello que recomiendo ampliamente, estoy muy orgulloso de él. Y lo pueden escuchar donde sea que escuchen música. Spotify, YouTube, Bandcamp también, ahí en va. todos lados. Así que donde les guste escuchar música pueden encontrar a Kobe FC. Kobe, Kobe, Sí, FC como fútbol club, digamos. sí, de hecho es Fútbol Club. Ahí Significa va. Fútbol Club. No salen vestidos de jugadores de fútbol. No, pero lo hemos pensado. Lo supuse. Dijimos, ¿y si en vez de remeras de la banda hacemos camisetas de la banda? Pero era muy caro. Muy, Sale muy más caro. caro, es la Sí, cuestión. Ya está. sí. ¿Quién sabe? Capaz que en algún En el momento futuro. alguien Sí. quiere poner una guita en Kobe FC, Ahí va. ya Un sabe qué hacer. sponsor. Un Un sponsor. cafecito o algo de eso para el Después, equipo de después, fútbol. sí, después de toda esta charla, va Rick Gold, va a venir a, a auspiciarnos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, Monsanto. Bienvenido sea, ¿no? Todos somos Sí, sí. anarquistas y si lo pone la guita, vemos. Claro. Estos son mis valores, si no te gusta, tengo otros. Muchas gracias, Ese, por la charla. Por favor, gracias a vos por el espacio.